Nació en Vigo hace 35 años, soltera y sin hijos, es diplomada en Magisterio, especializada en inglés y licenciada en Pedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente está además finalizando el doctorado en Didáctica y Organización Escolar. Comenzó dando clase como becaria en el CAP, en el curso de Adaptación Pedagógica, y en Pedagogía en la propia Universidad Compostelana, tras ejercer como sustituta durante 3 años en O Rosal, Salceda, Vilagarcía o en el Concello coruñés de Ames. Hace 4 obtuvo plaza en el sistema público educativo gallego y desde hace 2 trabaja en el Colegio Público de Aguía en la localidad pontevedresa de Moaña. Doña Olga González, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Usted es de las que prefieren el término maestro al de profesor, pero ¿cuál es la diferencia? Pues para mí maestro es más relacionado con lo que son los niños, pero en el aspecto práctico, no en el aspecto teórico. Un profesor lo asocio más a un licenciado que enfoca como si fuera algo superior, pero no porque fuera mejor, sino porque es teórico, sus clases son más magistrales, menos didácticas. ¿Y cuándo comenzó realmente su pasión por la enseñanza? Pues desde pequeña. Formo parte, por fortuna, de una familia numerosa, somos 4 hermanos y soy la mayor. Entonces, pues quizá por ser la mayor... Eso de la mayor marca mucho, ¿no? Sí, he tenido el papel, pues para mí por fortuna, de poder cuidar de mis hermanos, porque mis 2 padres trabajaban. Y entonces, pues para poder ayudarles a hacer los deberes, poder echar una mano, llevar esa labor educativa. Y mis propios abuelos pues decían que yo cuando me preguntaban de pequeña qué quería ser, pues siempre decía que maestra. Para los más pequeños la maestra o el maestro es un referente que marca muchísimo. Me imagino que en su casa habrá ocurrido lo mismo con sus hermanos, porque el que suscribe, por ejemplo, que tiene una hija pequeña, que usted la conoce además, siempre está al llegar a casa haciendo el papel de maestra. Ahora voy a hacer de profesora. Se ve que marca una impronta muy importante. Sí, para mí eso es una de las partes más bonitas de mi profesión, pues el que te vean como alguien muy importante en sus vidas, y de hecho te lo dicen, a veces hacen su ranking, la primera siempre es mamá, pero la segunda suele ser la maestra, sobre todo en los pequeños, pues eres la más guapa, la que mejor dibuja, se fijan en cosas que a lo mejor sales de casa y pues no te dicen estrenas vestido, estrenas camisetas, si llegas al colegio pues te dicen, profe, qué camiseta más bonita traes, o qué bien has hecho esto. Te ven como alguien muy importante en sus vidas. Aunque también hay que reconocer que los niños saben distinguir perfectamente, creo, entre el maestro y el profesor. Usted me entiende, ¿no? Sí. O sea, dentro de la propia escuela saben diferenciar muy bien quién hace la función de maestro y quién es la función de profesor, porque el trato pues no es el mismo, por desgracia. Pues yo me considero privilegiada porque al ser vocacional pues no me preocupo solo de la parte académica de los niños, sino de la parte personal, de si tienen problemas, si no lo tienen, porque eso enseguida se lo nota, sobre todo a los más pequeños. Hay profesores, maestros, que bueno, se denominan a sí mismos de maestros, pero para mí no, son profesores, que prefieren mantener esa distancia de yo vengo aquí a trabajar, ejerzo como profesor, te imparto la clase, pero no van más allá. Pero para mí, mi profesión va más allá. ¿Usted no es funcionario en ese sentido? No. Es que no me gusta el término funcionario en la educación. Y lo que más le gusta son los pequeños. Usted ha trabajado siempre con pequeños, ¿no? Pues afortunadamente este año, bueno, y el año pasado, la mayoría de las veces he trabajado con pequeños, de 3 a 5 años, impartiendo clase de lo que era anticipación a la lengua extranjera, al inglés, pero ahora abarco más rango, desde los 3 hasta los 12 años, infantil y primaria, y yo creo que es más enriquecedor, porque disfrutas pues del valor de los pequeños, de la improvisación que tienen, de que son como esponjas para aprender el idioma, y con los mayores a nivel profesional pues puedes hacer otro tipo de actividades que también te enriquecen. Una cosa es estudiar magisterio, especializarse, hacer prácticas, iniciarse como maestro, y otra muy distinta, obtener una plaza en estos tiempos que corren. ¿Ha sido muy difícil para usted? En mi caso reconozco que fue el destino, el azar, la suerte, no sé cómo llamarlo. Yo estaba trabajando en la universidad con una beca mientras realizaba pues, mis cursos de doctorado, y me presenté a las oposiciones por mera curiosidad, por saber cómo eran y porque también tenía ese gusanillo de pequeña de que era trabajar con los niños. Lo había experimentado en las prácticas de la carrera, pero no había estado un curso completo trabajando con ellos. Entonces me presenté a una oposición y pues eso, hace unos años el primer examen en inglés era una mera traducción.
y tuve la suerte de entrar en listas. Durante 3 años fui diciendo que no a trabajar como maestra porque te permitían, si tenías un contrato, en este caso el mío era estar trabajando en la universidad, pero el cuarto año ya decidí ponerme en serio, empezar como sustituta y ponerme en serio a preparar la oposición porque descubrí que aquello era lo mío. Trabajar en la universidad es muy diferente a trabajar con los niños. Sí, usted lleva en total 6 años como maestra, pero la verdad es que ya ha vivido, creo que prácticamente de todo en este corto periplo. Por ejemplo, hizo una sustitución en un colegio-instituto, no viene al caso en cuál, en el que la violencia verbal, no sé si la física, usted me dirá ahora, estaba a la orden del día, ¿no? Sí, pues a ver, el colegio no lo voy a mencionar, lógicamente, pero sí que he llegado a un colegio en el que el primer día, pues con niños de quinto, sexto de primaria, en este caso creo que era, sí, sexto de primaria. ¿Estamos hablando de qué edad? Porque ahora con 12 años. Los 12 niveles años. se pierde uno. Era lo que antes era sexto de GB. Pues una niña en concreto con 12 años, llegué el primer día al aula y lo primero que me dijo, pues, aunque suene fuerte decirlo, pues que era una puta. O sea, me impactó, porque digo, jolín, para mí un maestro, por lo menos de pequeña, era una cosa, lo que hablábamos, un referente que tienes. Entonces, claro, ya vi de primeras que tenía una problemática. Y hablando con ella, pues me dijo que su padre estaba preso, que su madre realmente ejercía la prostitución y que ella no quería estar allí. Estaba obligada, porque por edad tenía que estar allí, y que a ver qué medidas iba a tomar. Y la verdad, pues fueron unos meses bastante complicados, porque igual que esa niña, había 2, 3 más, se trataba de un colegio bastante conflictivo, donde había una tasa muy alta de inmigración, de niños no queridos por sus padres, y te encontrabas de todo, pues violencia verbal muy a menudo, que te tiraran una bomba fétida, que te lanzaran una silla contra la mesa, o sea, cosas muy fuertes. ¿Agresiones a algún compañero, algún maestro? No, agresiones físicas, pues afortunadamente no. Sé de otros compañeros en otros colegios que sí que han sufrido agresiones físicas. Ese tipo de situaciones las hemos visto, hace poco reponían, no sé en qué canal, Rebelión en las aulas, esa película de un maestro negro que llega a un colegio norteamericano de estos tremendamente conflictivos, no recuerdo si es de Los Ángeles o una ciudad parecida, pero claro, eso es en las películas. En la vida real y aquí, en casa, eso le puede llevar a un maestro a abandonar la profesión, ¿no? Sí, o sea, puedes caer en una depresión y lo puedes pasar francamente mal. Por eso hablaba y reiteraba antes que tienes que ser maestro para mí es algo vocacional, porque un niño que llega a hacer eso, que te llega a faltar al respeto, que te llama prostituta, que te dice que no le ves sentido a tu labor, que no entiende el que está haciendo allí, eso es que detrás hay un problema muy grande, o sea, en su familia, en su entorno, algo falla. Entonces hay que verlo como un reto, que tienes que poner todo de ti para poder sacar a esos niños adelante. Pero ¿cómo hemos podido llegar a eso? Porque yo conozco a mucha gente y, de mi quinta, y usted probablemente también, que en su época, cuando hacía algo mal en el colegio, le expulsaban de clase o tenía que ir a hablar con el jefe de estudios, y cuando llegaba a casa, si se lo contaba a su padre o a su madre, probablemente recibiría un bofetón. Y cosa que no está nada de moda, lo del bofetón, pero bueno, cuando menos una reprimenda, y su padre, en vez de darle la razón e ir a reñir al profesor, como hacen algunos ahora, le diría, algo habrás hecho, siempre le daba la razón al profesor, en definitiva. Es decir, hay un término medio entre el modelo educativo de antes, naturalmente, y el de ahora, pero ¿cómo hemos podido llegar a un punto tan bajo y tan alejado de ese punto medio? La verdad es que la figura del maestro ha cambiado, o sea, la perspectiva que tienen los padres del maestro ha cambiado para peor. O sea, por desgracia, no digo la mayoría, porque afortunadamente todavía no es la mayoría, pero sí un amplio porcentaje de padres pues ven el colegio como una guardería, un sitio donde depositar a los niños y que piensan que allí es donde tienen que educarlos. ¿Una guardería o un aparcamiento de Aparcamiento más bien, porque guardería sí. Quizás esa matización es buena, porque guardería, en una guardería sí que se trabaja la labor educativa, efectivamente, pero como un aparcamiento, dejan allá al niño y piensan que tú tienes que educarlo, que la labor de casa pues no es importante. Entonces te encuentras con padres que tú los llamas para decir que tienes una problemática con su hijo y en vez de venir, yo en mi caso, si mi maestro en su día llamara a mi padre, pues mi padre si tiene que dejar de trabajar ese día, pues iría a verlo. Pero aunque le pongas facilidades a los padres de que puedes ir a cualquier hora, de que quieres recibirlos porque quieres hablar de la problemática que hay con estos niños, o no aparecen, algunos cuando aparecen aún tienen que echarte en cara de que si algo fallas por tu culpa. Sin embargo, nos llaman por teléfono, digo, a los padres por teléfono, con perdón, porque el niño se ha hecho caquita, para que vayamos a cambiarle el pañal. ¿A usted eso le parece normal? No,
Es que eso depende de la perspectiva, o sea, de la persona que esté atendiendo a esos niños. Yo, por ejemplo, hablo en mi caso. A mí no me ocurre, ¿eh? Pero sí, lo he visto en mucha gente de otros colegios. Sí, es que parece que es más importante el que el niño se haga caquita a que el niño tenga una conducta no adecuada en el aula. Y bueno, eso sí que a mí me parece pues fatal. A ver, si un niño tiene caquita, y yo soy la primera en reconocerlo, yo soy un niño de 3 años, es normal que los primeros días cuando llega al cole, ese cambio de no estar con sus padres, tal, si el niño se hace caquita, lógicamente le puede, como maestro, no está en tu obligación, no es obligación tuya, pero le puedes echar una mano, pues mira, se hace así, lo intentas cambiar un día, 2 días, otra cosa es que sea una costumbre del niño, que no tenga esos hábitos en casa, pero bueno, tienes que pensar que esos padres están trabajando, pero creo que es más importante eso, no el que el niño se haga caquita, sino el niño pasa esto, o no trae la merienda, o el niño tiene un mal comportamiento, o el niño tiene unas conductas que no son las adecuadas. Ahí es cuando el padre debería ir y preocuparse ya desde el primer momento. Es que además, si todos fuésemos tan poco flexibles y no le diéramos a un niño de 3 años un margen de unos días o unas semanas para que se adapte a su nuevo modo de vida y de trabajo, digamos, entre comillas, pues el mundo no funcionaría, ¿no? Entonces, que todo el mundo necesita un periodo de adaptación, igual que nosotros cuando llegamos a un centro, por ejemplo, en mi caso, cuando llegamos a un centro nuevo, un trabajo nuevo, necesitas un periodo de adaptación. Es normal que un niño de 3 años las primeras semanas pues les cueste, y sobre todo a aquellos niños que vienen, que a lo mejor no han estado en una guardería, sino que vienen de estar en casa con los abuelos, que traen otros hábitos totalmente diferentes. Es mucho el cambio. Hemos dicho que en 6 años usted ha vivido prácticamente de todo, en tan corto espacio de tiempo. ¿Es cierto que en otro centro le dijeron en una ocasión que por qué impartía clase en 2 idiomas extranjeros? Se referían no al inglés y al francés, no, al inglés y al castellano. Sí, eso la verdad me dejó muy marcada, pues llevaban un centro solamente una semana y la profesora del centro era un centro rural, en el que la mayoría pues de 20 niños, pues a lo mejor 18 hablaban castellano y 2 en gallego. Yo cuando un niño me pregunta en gallego no tengo ningún problema en contestarle en gallego. Ah, por supuesto. Porque es un idioma que conozco, que era el idioma que hablaban mis abuelos, pero como la mayoría de los niños hablaban en castellano, pues yo impartía mis clases en castellano y en inglés. El problema surgió cuando la profesora, a los pocos días de estar allí, pues me dijo que impartía la asignatura en 2 idiomas extranjeros. Yo le dije cuáles eran los idiomas extranjeros y me dijo que el castellano y el inglés. Le expliqué que por ley, si quería yo se la traía, que en Galicia, vamos, tenemos 2 idiomas. Que es una comunidad bilingüe. Una comunidad bilingüe, y que para mí me parecía muy enriquecedor que hablaran castellano, y más cuando la mayoría lo hablaban, y me dijo que no, y yo le insistí, que vamos, me parecía pues hablando ya literalmente ser corto de miras el impartir solo las clases en gallego, porque esos niños saldrían algún día de Galicia. Y le dije que si tenía algún problema pues llamaría a la inspección educativa o a quien fuera, pero que yo seguía mis 13, que no, que por ley es lo que hay, le parezca bien o le parezca mal. Pero en principio la que corría peligro era usted, porque todavía no tenía plaza fija. Claro, era sustituta. Era una suerte de amenaza. Sí, o sea, tal cual, una amenaza, de como no sigas por el sendero que yo te estoy marcando, que es el que des las clases en gallego, pues vas a tener problemas. Y yo, por gracia o por desgracia, siempre soy sincera, soy fiel a mis ideas, y entonces le dije que no, que por ley era lo que había, que yo podía impartir mis clases en castellano, que yo a los niños que me hablaban en gallego, yo les contestaba en gallego sin problema, entonces que llamara a inspección, que llamara a quien quisiera. A ver si coincide usted conmigo en esto que voy a decir. Los equipos de normalización lingüística siempre he pensado que son una especie de inspectores o espías del idioma gallego en los colegios, y sobre todo que le están haciendo un flaco favor a la lengua autóctona de nuestra comunidad, el gallego. Sí, o sea, es que mucha gente no lo conocerá, pero dentro de un colegio hay distintos departamentos, igual que tenemos el de normalización lingüística y el de tecnologías de la información y la comunicación, hay otro de biblioteca, y en nuestra comunidad pues se prioriza el de normalización lingüística, incluso dando un plus a aquellas personas que estén trabajando en dicho equipo. Entonces es una cosa que yo no entiendo. ¿Un plus económico? Sí, un plus económico, aquella persona que coordine dicho equipo. Entonces, bueno, es una cosa que iba a cambiar este gobierno, no sé si este año lo ha cambiado o no, porque es un tema que prefiero ya desconocer, porque no es una cosa que realmente me pone enferma. Algo habían recortado, sí. Sí, pero o que se den partidas especiales para normalización lingüística, porque entiendo que está bien que sepamos un idioma y tenemos la gran suerte de que en nuestra comunidad pues hay un idioma mayores, pero no que se imponga ese idioma por encima del resto, porque creo que eso es ser corto de miras, porque vivimos en Galicia, pero también vivimos en España, entonces... ¿Y en Europa?
y en Europa. O sea, estar priorizando muchas veces el gallego frente incluso el inglés me parece algo muy fuerte. ¿Y el centro donde trabaja usted actualmente está acogido al plan plurilingüe de la Xunta de Galicia o no? No, porque el centro donde yo trabajo, la única persona que tiene la titulación de inglés soy yo. Entonces es imposible, es inviable, porque yo imparto inglés en todos los cursos, desde infantil y todos los cursos de primaria. Entonces, mientras no haya interés de otras personas en formarse pues en la lengua extranjera, pues es una cosa que no se puede realizar. ¿Pero está usted de acuerdo con la enseñanza en 3 idiomas, en castellano, inglés y gallego, desde los primeros años de edad de los niños? Pues el tema que más conozco yo es el de impartir inglés desde que son pequeños, desde los 3 años, y quedo realmente maravillada, porque como anécdota pongo el que no hace mucho vino la abuela de un niño pues a preguntarme que por qué el niño sabía los colores en inglés y no lo sabía en castellano. O sea, es que son como esponjas, aprenden muchísimo. Entonces me parece de gran riqueza desde los 3 años poder tener eso, 2 sesiones, simplemente son 2 sesiones de 25 minutos semanales, mientras tienen 3, 4 y 5 años, pero aprenden muchísimo. Cuando la Xunta puso en marcha ese plan plurilingüe fue muy discutido precisamente lo que ocurre en su centro, que no había profesores suficientes capacitados como para poder impartir no inglés, sino otras materias en lengua extranjera, en inglés. ¿Realmente se está adscribiendo la gente a esos cursos voluntarios que puso en marcha el gobierno gallego para perfeccionar el nivel de inglés en verano? Pues yo lo que estoy viendo es... Por lo que usted ha visto. Claro, yo por ejemplo en mi caso, por mi interés, yo aparte de ser profesora de inglés, pues hace 2 años la propia consellería me facilitó el que pudiera ir un mes de mis vacaciones, o sea, en vacaciones, en vez de disfrutar mis vacaciones, ir a Oxford a seguir formándome en inglés, e igual que lo hago yo, pues hay esa facilidad para otros profesores, pero yo entiendo que mucha gente en su mes de vacaciones pues prefiere disfrutar de vacaciones y no estar formándose. Entonces, eso, a ver, nosotros como profesores cada 6 años, si hacemos 100 horas de formación, se nos sube el sueldo, es la manera que tiene la consellería de hacer que nos formemos. Es un incentivo. Sí. Es un incentivo. Entonces, yo creo que deberíamos centrarnos pues, en formarnos quizá más pues, en lenguas extranjeras, porque sabemos que es algo que nos va a repercutir en una mejora de la enseñanza y de la calidad educativa, pero como anécdota decir que este año yo, por ejemplo, hice un curso de italiano, hice italiano 1 e italiano 2, y en italiano 2 te encontrabas con gente que necesitaba cumplir las 100 horas para conseguir esos esenios y esa subida de sueldo, y era gente que no había hecho italiano 1, o sea, simplemente estuvieron allí unas horas sentados a cubrir el espacio, le daba igual que fuera de soldadura que de jardinería. Entonces, claro, eso depende de tu grado de motivación como maestro, de si realmente quieres mejorar la calidad de enseñanza de tu centro, o simplemente no lo ves como un trabajo de cubrir horas y punto. La realidad es que pese al cambio de gobierno en Galicia, todavía en la mayoría de centros públicos se sigue dando todo o prácticamente todo en gallego. Va por zonas, es que eso tampoco sabría concretarlo, porque yo me he encontrado en centros como el que comentaba anteriormente, que era como una presión por parte del equipo directivo a que se diera la mayor parte en gallego, y después te encuentras otros centros que, en mi caso, por fortuna, pues se compatibiliza el dar unas clases en gallego, otras clases en castellano, pero intentar que sea para una mayor riqueza lingüística de todo el alumnado. Lo que no he conocido ninguno que quiera darlo solo en castellano, prácticamente. No, todo en castellano no, eso no. Una de las correcciones que hizo a su llegada este gobierno, el gobierno Feijóo, fue eliminar, por lo menos como concepto, las galescolas, que para mí son una especie de icastolas o fotocopias de las icastolas, en las que la lectoescritura, es decir, aprender a leer y a escribir, se hacía únicamente en gallego. Y que además estaban cobrando un cariz durante el gobierno bipartito, desde mi punto de vista, preocupante. Es decir, ya los niños iban a llevar en su mandilón la bandera de Galicia, nadie tiene nada en contra, efectivamente, contra la enseña de nuestra comunidad, pero la bandera de Galicia, ya se iba a interpretar el himno gallego en no sé cuántas ocasiones. Claro, el himno gallego, pero nunca el español. Era el mismo modelo, según usted, que las icastolas, ¿no? Sí, la verdad es que se lo agradezco al gobierno actual el que se haya cambiado el concepto de lo que antes era pues, las galescolas y ahora vienen siendo pues, la galiña azul, bueno, tiene distintos nombres, porque sí, efectivamente, igual que en su día se criticaba de que en época de nuestros padres tenían que cantar el cara al sol, pues yo creo que era algo equivalente, o sea, que llegues a una escuela con niños de 3, 4 y 5 años que
algo que la canción, el himno del colegio sea el himno gallego, que no digo que sea algo malo el escuchar el himno gallego, pero para una celebración, no que sea algo a inculcarles, y ya lo del idioma, que solamente se impartan esas clases en lengua gallega, pues... Sobre todo en el momento de aprender a leer y escribir, ¿no? Sí, sobre todo en ese momento, que cuanto más riqueza de lenguas, lo que comentaba antes, o sea, cuanto más pequeño es un niño, cuantas más lenguas tú le puedas enseñar, pues más va a aprender. Está en el momento que más, o sea, lo que comentaba, como una esponja, todo lo que tú le puedas enseñar, todo lo que va a aprender. Entonces, limitarse a darle solo una lengua, teniendo la riqueza que tenemos, que podemos enseñarle gallego, podemos enseñarle castellano, a mayores inglés, como se está haciendo ahora, pues... Pero ¿pagarán nuestros hijos, digo, en general, nuestros hijos, caro, los que hayan aprendido únicamente a leer y a escribir en gallego, los que solamente se empleen en gallego a diario, lo van a pagar caro en el futuro cuando tengan que salir, ya no le digo usted, a Londres o a Canadá o a Estados Unidos, sino a Ponferrada? Es que simplemente eso, a Ponferrada, o sea... Y no sepan expresarse bien en castellano. Sí, es que esa es la mayor traba que tienen, que Galicia, es que parece que hablamos de Galicia como si Galicia fuera, vamos, un continente. O sea, Galicia tenemos que ver lo que ocupa, la extensión que tiene, y vamos, enseñar solo gallego pues me parece... Y yo, por ejemplo, el otro día, como algo anecdótico, yo los niños estoy trabajando con ellos pues en inglés, lógicamente, y los niños pequeños el otro día, aprovechando que había ido a cursos de italiano, el estar aprendiendo inglés y el estar aprendiendo gallego y castellano a la vez, les puse una canción en italiano y fue sorprendente cómo una canción en italiano fueron capaces de traducir la mayor parte. Porque ya tenían la base. Porque ya tienen una base de estar aprendiendo idiomas que hace que se enriquezcan y que sepan muchísimo sobre otros idiomas. Y eso les hace tener más fuerza y más ganas para aprender más todavía. Yo sé que esos mismos niños, si solo hubieran aprendido gallego y solo hubieran estado trabajando el gallego, les pongo una canción en italiano y vamos, ni de broma serían capaces de saber lo que les están cantando. Tenían la base de las lenguas romances y de las anglosajonas, sí, en cierto modo, ¿no? Sí. Una más, esta ya es una curiosidad personal. Tiene que ver con el lío que decíamos antes de niveles, de cursos, la ESO, la LOCSE, la primaria, infantil o lo que sea. Es decir, un niño ahora empieza en el colegio y empieza en cuarto de infantil, si no me equivoco. Sí. Bien, ¿por qué no se hacen los cursos como antes? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de GB o de lo que sea, y todo el mundo sabe, ¿y tú en qué curso vas? En quinto, y entonces ya se identifica perfectamente. ¿No contribuye eso a hacer más complejo y a complicar la vida a la gente? Sí, para mí es confusión, pero si nos paramos a pensar un poquito, cada vez que hay un cambio de gobierno, pues tiene que haber un cambio de sistema educativo. Parece que es lo que conlleva el cambiar de gobierno, se cambia de ideología y se cambia de sistema educativo. ¿Cuándo llegará el dichoso pacto de Estado, ¿no? Sí. Por la educación y a varios años vista? Sí. O sea, estamos todos deseando el que haya una unificación en cuanto a los sistemas educativos, porque una mejoría del sistema educativo sí, pero no el cambiarle del nombre a las cosas. Pues doña Olga González, suerte con su tarea, Muchas gracias. Tendrá sus repercusiones en el futuro, en nuestros hijos, cuando sean ya adultos. Gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.